Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una historia que marcó mi vida para siempre. No es una parábola, no es una fábula, es real. Sucedió en un pequeño pueblo costero de Galicia, donde el mar no perdona y el viento habla con fuerza. Allí vivía un pescador llamado Mateo, hombre de manos ásperas y mirada cansada. Había pasado toda su vida en el mar, enfrentando olas, soledad y noches interminables bajo un cielo sin estrellas. Nunca hablaba de Dios. Decía que no tenía tiempo para oraciones cuando el sustento dependía de la marea. Mateo no era mal hombre, pero creía que la fe era cosa de ancianas en la iglesia los domingos. Él tenía su barco, su red y su instinto. Hasta que un otoño, el cielo se oscureció de forma extraña. No fue una nube cualquiera, fue como si el firmamento mismo se cerrara sobre el horizonte. Los otros pescadores entraron al puerto, sabían que algo terrible venía. Pero Mateo, terco como el mar que tanto amaba, decidió salir una última vez. Solo serán unas horas, dijo. Volveré antes de que caiga la tormenta. Pero el mar no avisó. En cuestión de minutos, el viento se volvió rugido, las olas, montañas vivas. Su barco, pequeño y fiel, comenzó a crujir como si fuera a romperse en 1000 pedazos. La radio no funcionaba, el motor se apagó. Estaba solo, en medio de la oscuridad, gritando al cielo, pero nadie lo escuchaba. Fue entonces, en ese momento de absoluto desamparo, cuando por primera vez en su vida, Mateo hizo algo que nunca había hecho, llamó a Dios. No fue una oración, fue un grito desgarrador. Si existes, ayúdame. Y en medio del caos, sintió una paz extraña. No dejó de llover, el barco seguía a punto de hundirse, pero dentro de él, algo cambió. Como si una voz muy suave le dijera, no estás solo. No vio ángeles, no hubo milagros visibles, pero en su corazón, supo que alguien lo escuchaba. Y en ese instante, aunque el cuerpo temblaba, el alma se sostuvo. Por primera vez, sintió que no estaba abandonado. Hermanos, muchas veces esperamos que Dios nos hable con truenos, con señales en el cielo, con milagros espectaculares. Pero a veces, Él habla en el silencio del miedo, en el grito desesperado del corazón roto. Mateo no salió ileso de aquella tormenta. Su barco se perdió, su cuerpo quedó marcado por el frío y el salitre. Pero su alma fue rescatada. Y al día siguiente, cuando lo encontraron varado en una playa lejana, lo primero que hizo fue arrodillarse y decir, gracias por no dejarme. Después de aquella noche, Mateo no era el mismo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, había una calma en sus palabras que antes no existía. Los vecinos del pueblo notaron el cambio. Ya no pasaba las tardes en la taberna contando historias de peces gigantes y mareas traicioneras. Ahora se le veía sentado en un banco frente al mar, mirando el horizonte como si buscara algo más que el reflejo del sol en el agua. Algunos pensaban que la tormenta le había afectado la cabeza. Pero yo, que lo visité semanas después, supe que no era locura. Era revelación. Fui a verlo porque me habían dicho que preguntaba por el cura. Quiero hablar con alguien que conozca a Dios, había dicho. Cuando llegué a su casa, pequeña y humilde, cerca del muelle, lo encontré sentado junto a una ventana, con una Biblia abierta sobre las rodillas. No sabía leer bien, pero había aprendido algunas palabras. Padre, me dijo, esa noche no me salvó un barco, ni una corriente. Me salvó una presencia. Y no sé cómo explicarlo, pero sé que era Él. No usó teologías complicadas, no citó versículos. Habló con el corazón desnudo, como solo habla quien ha tocado el fondo y ha sentido una mano que lo levanta. Empezamos a conversar, y poco a poco, me contó todo. Cómo, en medio del miedo, recordó a su madre, una mujer sencilla que rezaba todas las noches aunque nadie la viera. Él se burlaba de ella, decía que hablaba sola. Pero ahora entendía, no estaba sola. Ella hablaba con alguien que la escuchaba. Y esa misma presencia, tantos años después, lo había alcanzado a él, en el peor momento de su vida. Nunca pensé que Dios se acordaría de mí, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Pero Él nunca me olvidó. Desde entonces, Mateo comenzó a vivir de otra manera. No se hizo sacerdote, ni predicador, ni abandonó su pueblo. Siguió siendo pescador, pero ahora salía al mar con una diferencia. Antes iba solo, ahora sentía que alguien navegaba con él. Decía que cada amanecer era un regalo, cada red llena, una bendición.
Y cuando otros pescadores le preguntaban qué había cambiado, respondía con una sonrisa: yo no cambié el mar cambió en mí. Hermanos, a veces creemos que para encontrar a Dios necesitamos grandes gestos, viajes lejanos, conversiones espectaculares. Pero muchas veces, Él nos encuentra en lo cotidiano, en el trabajo cansado, en el dolor callado, en el silencio de una noche de angustia. Mateo no buscó a Dios en un templo, lo encontró en una tormenta. Y eso me recuerda algo que Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No dijo solo en la iglesia, ni solo en los momentos felices. Dijo todos los días. Incluso en la oscuridad del mar embravecido. Con el paso de los meses, Mateo se convirtió en una presencia silenciosa pero profunda en el pueblo. No predicaba en la plaza, no daba sermones, pero su vida hablaba por sí sola. La gente comenzó a notar que, cuando pasaban por su casa, había paz en el aire, como si algo santo habitara allí. Algunos se acercaban solo para sentarse con él, sin hablar, solo para sentir esa calma que emanaba de su mirada. Y cuando hablaban, no eran palabras de religión, eran palabras de esperanza. De un hombre que había tocado el abismo y había vuelto con una luz que no se apaga. Un día, una joven del pueblo, Lucía, llegó a su puerta con el corazón roto. Su novio la había abandonado, y ella creía que nunca más sería amada. Estaba a punto de irse del pueblo, de dejar todo atrás. Mateo no le dio consejos, no le dijo que era fuerte o que encontraría a otro. Simplemente le ofreció una taza de té y le dijo: hace un año, yo también creí que nadie me esperaba. Ni en la tierra, ni en el cielo. Pero en medio de la tormenta, descubrí que alguien siempre me estuvo esperando. Ella lo miró, sorprendida, y preguntó: ¿y quién fue? Él sonrió y respondió: Dios. No como yo imaginaba, no como una figura lejana, sino como un padre que no deja de buscar a su hijo, aunque el hijo no lo vea. Lucía se quedó en silencio, y por primera vez en semanas, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No fue un milagro instantáneo, pero fue el comienzo de una sanidad. Y eso era lo que Mateo hacía: no curaba con palabras, sino con presencia, con la certeza de quien ha vivido la oscuridad y ha sentido una mano que los sostiene. No prometía que la vida sería fácil, pero decía con convicción: no estás solo. Aunque no lo sientas, Él está allí. A veces, solo escuchando. A veces, solo sosteniéndote mientras lloras. Empecé a visitarlo con más frecuencia, y poco a poco, me di cuenta de que no era yo quien lo guiaba, sino Él quien me enseñaba. Porque la fe no siempre vive en los libros, ni en los altares. A veces vive en las manos agrietadas de un pescador que aprendió a orar no con palabras, sino con el corazón roto. Y en sus ojos, veía lo que muchos predicadores buscan toda la vida: una fe auténtica, nacida no del conocimiento, sino de la experiencia. No era un teólogo, pero era un testigo. Y los testigos, hermanos, tienen un poder que las palabras no pueden igualar. Un día, mientras caminábamos por la orilla, viendo cómo el sol se hundía en el mar, Mateo me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, yo creía que Dios estaba en el cielo, muy lejos. Pero ahora sé que Él está en el momento en que ya no puedes más, y sigues respirando. Está en el silencio después del grito. Está en el instante en que decides confiar, aunque no entiendas nada. Y en ese momento, entendí que la fe más fuerte no es la que no duda, sino la que, a pesar del miedo, sigue llamando al Señor. El invierno llegó con vientos fríos y noches largas, pero en el corazón del pueblo, algo nuevo había comenzado a crecer. La historia de Mateo corría de boca en boca, no como un chisme, sino como una semilla. Gente que hacía años no entraba en la iglesia comenzó a asistir los domingos. No todos lo hacían por fe, algunos por curiosidad, otros por necesidad. Pero muchos salían con los ojos húmedos, con un peso menos en el alma. No era el sermón lo que los tocaba, era saber que alguien como ellos, un hombre común, había encontrado a Dios en medio del naufragio. Un viernes por la tarde, un hombre mayor, don Ramón, llegó a la casa de Mateo. Había perdido a su esposa meses atrás, y desde entonces vivía encerrado en su dolor. No entiendo por qué se fue, me dijo más tarde Mateo. Dice que Dios se la llevó, que no fue justo. Mateo no respondió con frases hechas, ni con consuelos vacíos. Solo le preguntó: ¿le hablaste después de que se fue? El hombre lo miró extrañado. ¿Hablarle? ¿Cómo? Ella ya no está. Y Mateo,
Con suavidad, dijo, pero tú sí estás. Y él también. Le contó entonces de la tormenta, de cómo, en el momento más desesperado, sintió que no estaba solo. El amor no muere con el cuerpo, le dijo. Y si ella te amaba, ese amor sigue vivo. Y si Dios la recibió, también te está esperando a ti. Don Ramón regresó a casa esa noche, por primera vez en meses, encendió una vela junto a la foto de su esposa. No rezó, solo miró la llama y lloró. Al día siguiente, fue a la iglesia. No se arrodilló, pero se sentó en un banco, en silencio, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y semanas después, me contó que cada noche, antes de dormir, le hablaba a ella. No como quien habla al pasado, sino como quien mantiene viva una conversación. No sé si me escucha, dijo, pero sé que Dios sí lo hace. Y eso me basta. Así fue como, sin pretenderlo, Mateo se convirtió en un puente. No entre el cielo y la tierra, sino entre el dolor y la esperanza. No imponía creencias, no juzgaba a nadie. Simplemente vivía con una verdad que había aprendido en carne propia, que Dios no evita las tormentas, pero nunca nos abandona dentro de ellas. Y esa verdad, dicha con sencillez, tenía el poder de derretir corazones endurecidos por el sufrimiento, por la duda, por el rencor. Hermanos, a veces creemos que para servir a Dios necesitamos grandes dones, voz para predicar, sabiduría para enseñar, riquezas para ayudar. Pero Mateo no tenía nada de eso. Tenía solo una experiencia real, un corazón transformado, y la valentía de compartirla sin pretensión. Y fue suficiente. Porque cuando un hombre habla de lo que ha vivido, no está dando una opinión. Está dando un testimonio. Y los testimonios, cuando son verdaderos, tienen el poder de encender otras luces en la oscuridad. Una mañana de primavera, el pueblo despertó con una noticia inesperada: Mateo había desaparecido. No había dejado carta, no se despidió de nadie. Su casa estaba en orden, su Biblia sobre la mesa, la taza de café aún tibia. Algunos pensaron que había regresado al mar, que quizás la soledad lo había llevado a buscar respuestas en las olas. Otros temieron lo peor. Yo, al principio, sentí un nudo en el corazón. ¿Había retrocedido? ¿Había dudado? Pero luego recordé sus palabras: Dios no siempre se va por donde esperamos. Y decidí esperar, confiar, como Él me había enseñado. 3 días después, un pescador joven llamado Daniel llegó corriendo a la iglesia. «Lo encontré», gritó. «Está en la isla de las rocas, la que todos evitan por los arrecifes». Fui con él de inmediato. La isla era inhóspita, sin agua dulce, sin refugio. Y allí, sentado sobre una piedra frente al mar, estaba Mateo, delgado, con la barba larga, los ojos cerrados, respirando despacio. Cuando me vio, sonrió. «Sabía que vendrías», dijo. «No vine a esconderme. Vine a escuchar». Le pregunté por qué había ido a ese lugar tan peligroso, tan solitario. Y él respondió: «Porque aquí, en este silencio, oigo mejor. No es que Dios hable más fuerte aquí, sino que yo escucho con menos ruido dentro». Me contó que, en los últimos meses, la gente venía a él con tantas preguntas, con tantas expectativas, que sentía que estaba perdiendo el contacto con aquel que lo había rescatado. «No quiero convertirme en una respuesta», me dijo. «Quiero seguir siendo un hombre que busca». Pasé con él 2 días en esa isla. No hicimos grandes oraciones, no discutimos teología. Solo estuvimos. Comimos pescado asado, bebimos agua de lluvia recogida en una lata, y miramos el cielo estrellado. Y en medio de ese silencio, entendí algo profundo: la presencia de Dios no está solo en el servicio, sino también en la pausa. No solo en el hablar, sino en el escuchar. Mateo no había huido del pueblo, había regresado al lugar donde todo comenzó, la intimidad con el Señor. Hermanos, a veces creemos que servir a Dios es siempre estar activos, hablando, ayudando, haciendo. Y es hermoso hacerlo. Pero también es sagrado detenerse. Es necesario. Porque si no nos detenemos, corremos el riesgo de hablar de Dios sin haber estado con Él. Mateo no se cansó de la gente, se cansó del ruido. Y en su retiro, me enseñó que la verdadera fortaleza espiritual no está en la cantidad de obras, sino en la profundidad de la relación. No es cuánto das, sino de dónde sacas lo que das. Cuando regresamos al pueblo, Mateo no era el mismo hombre. No había cambiado su forma de hablar,
ni su mirada tranquila, pero había en él una profundidad nueva, como si hubiera bebido de una fuente que nadie más podía ver. Ya no se sentaba solo en el banco frente al mar, sino que comenzó a caminar por los caminos del pueblo, saludando a cada uno con una sonrisa que parecía venir del fondo del alma. Y cuando alguien le hablaba, ya no solo escuchaba con los oídos, sino con el corazón. Como si cada persona fuera una carta que Dios le hubiera enviado personalmente. Un día, una niña de 8 años, llamada Clara, se le acercó llorando. Su perro había muerto esa mañana, y ella creía que nunca volvería a ser feliz. Mateo se arrodilló frente a ella, tomó sus manos pequeñas y le dijo: ¿sabes qué pasa cuando alguien que amamos se va? Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Que el amor no se queda aquí, continuó él. Se va con ellos, pero también se queda en nosotros. Y algún día, cuando vuelvas a sonreír, será porque ese amor sigue vivo dentro de ti. La niña lo abrazó fuerte, y al día siguiente, le llevó un dibujo, un cielo azul, un perro corriendo, y un hombre junto al mar con una luz sobre su cabeza. Desde entonces, muchos niños comenzaron a seguirlo a corta distancia, no por miedo, sino por atracción. No lo veían como un santo, sino como alguien que entendía el dolor, pero no vivía en él. Y eso, hermanos, es lo que más seduce en una vida de fe, no la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de esperanza a pesar del sufrimiento. Mateo no prometía que las cosas fáciles, pero sí aseguraba, con cada gesto, que nada es en vano cuando Dios está presente. Empecé a ver cómo su influencia se extendía como el agua en la tierra seca. Una pareja que estaba a punto de separarse comenzó a hablar de nuevo. Un joven que había caído en el alcohol dejó la botella y empezó a ayudar en la iglesia. Una mujer que cargaba rencor por un hermano que la había traicionado, un día fue a su casa y lo abrazó. Nadie supo exactamente qué los movió, pero todos sabían que algo de Mateo había tocado sus vidas. No con sermones, no con exigencias, sino con la fuerza silenciosa de un corazón transformado. Y en medio de todo esto, Mateo seguía siendo sencillo. Seguía pescando, seguía compartiendo su comida con quien tenía hambre, seguía sentándose a contemplar el amanecer. Pero ahora, cuando la gente lo miraba, no veían solo a un pescador. Veían a un hombre que había estado en el fondo y había vuelto con una luz que no se apaga. Y eso, hermanos, es lo que hace que una vida tenga sentido, no la fama, no el reconocimiento, sino el impacto silencioso que deja en otros, como una huella suave en la arena que el mar no logra borrar. Un atardecer, mientras el sol pintaba el cielo de dorado y el mar susurraba como si contara secretos antiguos, Mateo se sentó en su banco de siempre. Yo estaba a su lado. No habíamos hablado mucho durante la tarde, solo compartido el silencio, ese tipo de silencio que no pesa, sino que cura. De pronto, me miró y dijo: Padre, quiero que sepas algo. No soy un hombre especial. Nunca lo fui. Solo fui lo suficientemente quebrado para que él entrara. Y en esas palabras, simples como el pan, estaba toda la verdad que había vivido. Días después, cayó enfermo. No fue una enfermedad rápida, sino lenta, como una marea que se retira poco a poco. Lo cuidamos en su casa, con oraciones calladas, con manos que servían sin pedir nada a cambio. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu brillaba con más fuerza. Aún en la cama, recibía a la gente. A los niños con sus dibujos, a los ancianos con sus dolores, a los jóvenes con sus dudas. Y a todos les decía lo mismo: Dios te ama. No porque seas bueno, sino porque Él es bueno. Y aunque no lo sientas, está contigo. Como estuvo conmigo en la tormenta. El último día, el mar estaba en calma, como si la creación entera guardara silencio. Estaba despierto, con los ojos abiertos, mirando hacia la ventana. Le tomé la mano y le pregunté si tenía miedo. Sonrió apenas y susurró: no. Solo estoy regresando a casa. Y en ese momento, entendí que no estaba muriendo. Estaba llegando. Después de años de lucha, de soledad, de descubrimiento, finalmente iba a ver al que había sentido en la oscuridad. A ese Dios que no le evitó la tormenta, pero que no lo soltó ni un instante. Cuando cerró los ojos por última vez, no hubo drama, no hubo gritos. Solo paz. Como si su alma, cansada de navegar, hubiera encontrado al fin el puerto. Y en los días que siguieron, el pueblo entero sintió su ausencia, pero también su presencia. Porque aunque ya no caminaba entre ellos, su testimonio seguía vivo.
En cada persona que dejó de temer, en cada corazón que volvió a creer, en cada alma que entendió que no está sola. Hermanos, esta historia no termina aquí. Termina en ustedes. Porque cada uno de nosotros es como Mateo, frágil, pecador, lleno de dudas. Pero también amado, buscado, rescatado. No necesitan milagros visibles, ni voces del cielo. Solo necesitan saber que, en su tormenta, en su noche más oscura, Dios está allí. No para cambiar todo de inmediato, sino para cambiarlos a ustedes. Para que, como Mateo, puedan un día decir, con el alma en paz, no fui yo quien lo encontró. Fue él quien nunca me soltó. Y eso, hermanos, es lo único que realmente importa.